viendo. Aló, buenos días a los que ya ingresaron. Marco, ¿no lograste la comunicación final con Raúl Rincón? No. Ok. Estimados amigos, muchas gracias por estar presente hoy día. Tenemos un problema. Conferencista, el doctor Raúl Rincón, él se encuentra en Zanzíbar o algo así, en una isla que creo que en África, no sé si es el lado Atlántico o el lado del Índico, creo que es del Índico donde está él ahorita, y no logra comunicación por internet. Pudo comunicarse por WhatsApp con Marco Donato. Estamos dando a ver unos 5 minutos a ver si se logra comunicar. Si no, lamentablemente, y mil disculpas por estas circunstancias, nos tocará cancelar la conferencia de hoy día. La reprogramaremos o se reprogramará para el mes de octubre, fuera del ciclo de seminario, que es donde tenemos disponibilidad, y 2 en octubre. Mario, bueno, Mario, antes que suspendas, yo quería decir algo. Sí, sí. Ya. Por favor, adelante. Ya. Buenos días, compañeros. Le habla José Alió, soy profesor jubilado del INIA en Venezuela y vivo en Ecuador desde hace 5 años. Soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y mis estudiantes de botánica marina están presentes en este grupo. Yo tenía justamente clases de hoy de cultivo de macroalgas y el profesor Juan Pablo Napa, que también nos acompaña, nos invitó ayer. Entonces yo dije, bueno, suspendo la clase y la da Raúl. Pero lo que yo quisiera es, antes de irnos, comentar un poco lo que se echa en Ecuador por el mismo Raúl, para aprovechar un poco que estamos reunidos, ¿no? Y que también los estudiantes pues, forman parte ahorita de esta sesión. Los cultivos de macroalgas en Venezuela se iniciaron en los años 80, realmente son muy recientes. Los cultivos de camarones ya datan bueno, también de esa época realmente, ¿no? Comenzaron con la empresa Polar en Cumaná. Realmente comenzaron con Foldats, ¿no? En los años 60, cuando el profesor llegó de Lituania y hizo las primeras investigaciones en la península de Paraguaná, cercana a Colombia. Para los compañeros que no son de Venezuela, es una zona rocosa, el promontorio de la península de Paraguaná, pues es una zona bastante afectada por olas, y allí pues se daban las macroalgas. El profesor Foldas inició los primeros cultivos allí, pero pasaron décadas hasta que realmente se tomara la iniciativa y se pusiera en práctica con fines comerciales, como fue con la empresa Polar. Bueno, de esto nos habla Raúl seguramente cuando Mario... Disculpa que te interrumpa. Dime. Aprovechando que tienes tus estudiantes, hay 64 personas todavía en el salón. Tú tienes la clase de hoy preparada. Si quieres darla aquí y la compartimos todo. Estamos 64 personas. No la tengo porque la iba a dar Raúl. Entonces, pero lo que obviamente son generalidades del cultivo, que lo podemos hablar, porque de Venezuela se pasó a Panamá, se pasó a Ecuador, y lo que quería comentar pues era generalidades. No la tengo, Mario, así que tenemos 2 opciones. Puedo decir las generalidades y esperamos a que Raúl trate de conectarse, o posponemos el seminario para después. No va a poder conectarse Raúl, el seminario está propuesto. Bien, quería terminar con las ideas. La cosa es que el cultivo de algas se ha desarrollado enormemente en los países asiáticos, pero muy incipientemente en nuestro continente. Lo que yo veo o vi en la experiencia que tuvimos en Venezuela fue que comenzamos con el cultivo de Gracilariopsis, una alga rodofita. Siempre son rodofitas las que se han cultivado en Venezuela. Empezamos con la Gracilariopsis porque tenía interés en el agar, y luego, habiendo problemas de mercado, se decidió sustituirla por el Capaficus, una especie importada que se trajo desde Filipinas,
y pues se hicieron varias exportaciones. El cultivo de las algas tiene una ventaja y es que es muy simple. Basta con amarrar estructuras flotantes, que en este caso eran tubos de PVC cerrados. Entre tubo y tubo se amarraban 10 cuerdas de 10 metros y en cada cuerda se pegaban trocitos de alga. El alga crece tan rápido en Venezuela y en Ecuador que en un mes hay que cosecharla. De lo contrario, empieza a desprenderse por la sola. Una hectárea se supone que da unas 40 toneladas de algas secas al año. Y la tonelada está alrededor de entre unos 50 y $2.50, dependiendo del precio, ¿no? Estoy hablando de Capa ficus, que es el alga que más se comercializa. Eucheuma es la que más se comercializa en el planeta, lo pueden ver en el último edición de la FAO, del estado de la pesca y la acuicultura de FAO, realmente son algas de las cuales se extraen el caraguén. El caraguén es una sustancia espesante que se usa tradicionalmente para espesar jugos, jugos de frutas, jugos de yogur, la pasta de dientes. Se usa muchísimo también en los salamis para preparar embutidos. De hecho, solamente el 10% del agar, por poner otro de los polisacáridos que se extraen de las algas, se usa en medicina. En bacteriología. Realmente el 90% del agar se usa en actividades culinarias, ¿no? Como el salame. Los caragenatos salen de unas algas, el agar sale de otras algas. Las gracilariales producen agar, la Capa ficus, Eucheuma, producen caraguén. Y ambos tienen pues muy alta demanda, más el caraguén que el agar. Entonces, en Venezuela se cambió de las gracilariales hacia la Capa ficus, producto del mercado. Competir con el mercado chileno nos era difícil, o le era difícil a la gente de Polar. Y luego Raúl se asoció con otras personas y montó una empresa cuando Polar no quiso seguir interesada en esto. Y por problemas de mercado pues se cambió a Capa ficus. En Panamá se trasladó el Capa ficus desde Venezuela y desde Panamá se trajo a Ecuador. Las razones eran poderlo producir masivamente, como ya les dije, crece a gran velocidad. Y aquí en Ecuador pues se instaló en el año 2015. El gobierno del Ecuador estaba interesada, dio un financiamiento para comenzar en la península de Santa Elena, al sur de Ecuador, el primer ensayo. Pero era un ensayo muy restringido. Durante 2 años había que hacer el seguimiento del alga mensualmente. Había que verificar si en la playa se había varado el alga, si se había instalado en algunos otros sitios, y durante esos 24 meses, pues el equipo conducido por Raúl estuvo manteniendo la verificación de que si el alga se esparcía o no. En Venezuela se esparció desde la península, Perdimos a León. Pues recientemente se hicieron varias exportaciones. O sea, la alga creció sola y este año, pues, me dijo Raúl que se habían sacado unas 40 toneladas en varios contenedores. Y en gran medida la erradicaron, al menos del área cercana a la isla de Chihuahua. Leo, permíteme algo. Por favor, alguien que tenga el micrófono abierto, que no esté conversando o interactuando, ayúdenos. Creo que es el de Alión. Interesante. Ok, José, vamos a aprovechar que menos mal que no tienes la clase preparada, ¿no? Aquí hay un par de preguntas que te las quiero hacer, aprovechando que tienes tus alumnos y hay gente que todavía permanece acá. Tenemos atentos 62 personas. Hay gente que dice que no nos preocupemos, estas cosas ocurren, desde Perú nos dan las gracias y que van a estar atentos a la reprogramación. Profesor, te preguntan acá, Gonzalo Guinán, ¿qué información tienen de nuevos proyectos de producción de algas en Isla de Margarita,
bajo el auspicio de Fundación La Salle. ¿Tienes alguna información de esa, Alión? Ya, solamente sé que había la extracción, no el cultivo, sino la extracción de la macroalga Capaficus alvarezi que se había establecido y había crecido profusamente en algunos sitios. Esa extracción el gobierno la permitió y se hicieron las exportaciones. No tengo información de que la Fundación La Salle vaya, a lo mejor es cierto, pero no la tengo, así que no puedo opinar. Lo que sí te tengo otra pregunta acá, disculpa. ¿Macroalga es más factible su producción en el Atlántico y en aguas oceánicas? En el Atlántico se da el mar de los sargazos, ¿no? En medio del Atlántico, y el alga crece sola. Últimamente el sargazo ha constituido una situación preocupante en algunas islas porque se ha trasladado hacia las islas del Caribe y ha ocupado el 100% de ciertas bahías. Es una masa inmensa de sargazo, ha constituido un grave problema para el turismo en esas zonas, ¿no? En mar abierto, el problema es que cómo sostiene la estructura de cultivo. Igual que las jaulas, ¿no? Las jaulas las puedes poner donde uno quiera, pero tienes que sostenerlas para que las corrientes no se las lleven. Entonces, por eso el cultivo de macroalgas se restringe a las zonas costeras, usualmente a poca profundidad, para no complicar la instalación del cultivo. En Santa Elena, aquí en la costa sur de Ecuador, tuvimos los cultivos, últimamente solamente mantenemos la especie, el Capaficus alvarezi, se hacía igual que en Margarita, eran tubos de PVC cerrados, unidos por cuerda, y en los extremos teníamos 10 tubos, 10 unidades. Y a los extremos de las 10 unidades, que tenían 100 metros, se colocaban unos muertos de concreto que se hundían, ¿no? Y eso pues mantenía la estructura y estaba situada a unos 10 metros de profundidad. La marea aquí es de 3 metros, entonces bajaba entre 7 y 10 metros de profundidad y crecía excelentemente. El Capaficus requiere bastante luz y no se da bien por debajo de 25 grados centígrados. Así que en las costas peruanas, pues dudo que se pueda cultivar. En las costas de Ecuador se cultiva bastante bien, pero la temperatura mínima es entre julio y agosto baja a 22, 23. El resto del año está por encima de 28 y tenemos condiciones para cultivar la macroalga todo el año. En Margarita pues no hay problema, el agua está alrededor de 30 grados y una luminosidad importante que permite pues que el cultivo se dé todo el año. Tengo otra pregunta, voy a aprovechar que no estabas preparado. Pero de verdad, si tienes la presentación con los muchachos en tu computadora, ábrela y la vamos a disfrutar todos. Mira, aquí te están preguntando, sin pena, yo sé que tú nunca has tenido pena. Aldo Ramos de Perú, buenos días. La Capaficus alvarezi no la quisieron introducir en el Perú por su reproducción. ¿Hay algún problema con que esta macroalga pueda quitarle espacio a las algas nativas? Bien. En Perú yo no creo que se llegue a dar por las bajas temperaturas de la costa peruana. La corriente de Humboldt llega hasta el sur de Colombia, pero es estacional. Pero mientras que en Ecuador la corriente del Niño llega hasta Tumbes, de Tumbes hacia abajo no creo que tengan temperaturas adecuadas para cultivar Capaficus, pero sí alrededor de la bahía de Chanchura y Tumbes, ¿no? Aquí se tenía el temor, igual que se tiene en otras partes del mundo, de que la Capaficus se esparza y afecte los corales. En Ecuador hay pocos corales en el Ecuador continental, en Galápagos es otra historia, ¿no? Pero en el Ecuador continental lo que más abunda son playas arenosas y rocosas en algunos sitios, más no he visto arrecifes de coral. La Capaficus interactúa con el coral y en ciertas ocasiones pues, causa afectación, daña el coral. En Ecuador hemos visto que no se establece, las aguas son bastante turbias y el alga requiere una intensidad luminosa mayor a la que consigue cuando se sumerge. Entonces, toda el alga que cae de las cuerdas de cultivo muere.
Eso es lo que hemos visto y por eso el Ministerio del Ambiente permitió que se esparciera el cultivo a otras zonas del Ecuador distintas a la península de Santa Elena. Ok. Aquí, mira, te siguen preguntando. Más Padrón, parece que Más Padrón escribe, ¿cómo funcionaba en Ecuador la organización de los grupos de pescadores? Y ahí internet se le fue, compadre. Sí. Nada más llegó a la mitad la pregunta. Ya, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Pesca, en aquel entonces era el Ministerio de Ganadería, Acuicultura, Pesca y Ganadería, Agricultura, Pesca y Acuicultura. Concedieron el permiso y la concesión para de unas 40 hectáreas, de las cuales solamente una se llegó a explotar. Llegamos hasta media hectárea de cultivo, eso fue lo que más se logró cultivar. Era una cooperativa de pescadores, la Cooperativa de Pescadores de la Libertad, y funcionó. Ellos tenían un grupo de pescadores, sobre todo las damas colaboraban en la parte de siembra y los caballeros en la parte de la recolección. Yo me llevé a los estudiantes del Instituto Luis Arboleda Martínez, pasamos un día con la cooperativa y participamos en todas las actividades. Sembraron los estudiantes, cosecharon, secaron. Son procesos simples, esa es la gran ventaja, ¿no? Que la inversión económica para montar un cultivo es muy baja, porque son básicamente, lo más caro son los muertos, ¿no? Que pueden ser construidos en la playa con piedra y cemento o con barriles de petróleo que uno los llena de piedra y cemento y los lanza, ¿no? Se trasladan hasta la playa, hacia la zona donde se van a colocar con flotadores y luego los flotadores se desinflan y el barril cae y luego uno bucea y lo pone en su sitio, ¿no? Porque luego lo que expliqué eran tubos de PVC y últimamente la cooperativa había usado bambú, varas de bambú, que funciona perfectamente porque el bambú flota y tiene en sus extremos bloqueos naturales, ¿no? Así que el bambú funciona hasta más barato que el PVC. Ok. Aquí tengo otra pregunta. ¿Existe cultivo de macroalgas gracilarias en el noroeste brasileño o solamente extracción? ¿Sería posible cultivarla? No entendí la pregunta, la tengo. No, la pregunta estoy traduciendo al portugués, no soy bueno, del brasileiro, perdón. Lucas Méndez pregunta que si existen cultivos de la macroalga gracilaria en el noreste brasileño, o solamente extracción, o sea que si se cultiva o se extrae, y pregunta, ¿es posible cultivarla? Ya. No sé si gracilaria es la especie que hay allí, la que teníamos en Venezuela, que está en la misma costa que drena hacia Brasil, era Gracilariopsis. Crece perfectamente, el problema está en que el rendimiento es bajo. El mar de nuestras costas, sobre todo la costa brasileña, con el Amazonas tan cercano, se contamina con partículas de arcilla y limo y nos da un rendimiento bajo en comparación con otros países que también la producen. Por eso era que nos costaba competir y fue más fácil abandonar el cultivo de Gracilariopsis y cultivar entonces Capaficus, que no tenía ese comportamiento, no se le pegaba tanto fouling al Capaficus. Pero si el cultivo se hace del Amazonas hacia el sur, es posible que no tengan este problema que tuvimos en las costas de Venezuela y a lo mejor los brasileños sí pueden competir en rendimiento con la gracilaria. Ok. Oye, aquí te están dando todas las gracias. No quisiera desperdiciar tu tiempo. Bueno, aquí siguen preguntándote, compadre. Sí. Más Padrón, voy a preguntar. Sí, el precio, ¿no? El precio. Sí, que sabes, tú estás leyendo el chat, ¿no? Sí, ¿Cuánto están recibiendo los grupos de pescadores organizados de Ecuador por tonelada de Capaficus seca? Ya. Bueno, mira, Mario, lamentablemente no llegamos a cultivar más de media tonelada y no se llegó a exportar porque la alga que se cosechaba se usaba para resembrar.
pero las estimaciones que tenemos de Venezuela, y donde sí se hicieron las exportaciones, da que una hectárea da 40 toneladas al año y estamos hablando de 40.000 kilos a $2 el kilo de alga seca. El 90% de agua, por cierto, ¿no? O sea, 40 toneladas serían 360 toneladas de alga húmeda. A $2 la tonelada me daría, a $2.000 la tonelada, estamos hablando de $80.000. El grupo de pescadores que hace falta para manejar una hectárea, estimamos unas 10 a 15 personas. Entonces, es una cantidad considerable, ¿no? Son $80.000, si le restas estamos hablando de 8.000, como, oye, $4.000 mensuales es un sueldo de docente en un país desarrollado, ¿no? Sí, es altamente rentable. Pero hay otros costos asociados. Raúl maneja varios escenarios de costos. Aquí tienes otra de Aldo Ramos. En el sur de Perú tenemos macroalgas pardas, en especial la Macrocystis pirífera o pirífera. Sí, el cual lo extraen en alginato. ¿Qué tan factible y viable instalar una planta en el Perú para la extracción de este ficocoloide? Mire, de Venezuela exportamos Capaficus a Chile, a Francia, a Dinamarca. En Perú no llegamos a exportar porque se ve que no tienen una planta de extracción. La limitante es tener una biomasa disponible mensualmente para que la planta funcione. Entonces, tendrían que comenzar por instalar los cultivos, en este caso en el norte, si quieren Capaficus, o en el sur con la Macrocystis o otras macroalgas feofitas que son las que abundan en estas aguas frías. Lo sé porque yo vivía en California y de allá se extraían Macrocystis. Había un barco que venía con una cuchilla y las iba cortando. Allí había extracción del alga, no se cultivaba la Macrocystis. Pero como crece tan profusamente, crece 20 centímetros por día y el alga puede tener 100 metros de largo. Una unidad de alga, ¿no? Entonces, son algas a las cuales no estamos acostumbrados a ver en el trópico, pero en las zonas templadas, pues, crecen abundantemente. Entonces, si comenzaran los peruanos a montar su cultivo, una vez que tuvieran algunas hectáreas de cultivo, pudieran asegurar que la planta se abastezca. Mientras tanto, pudieran estar exportando a los países que compran estas algas, ¿no? Que es lo que pensamos hacer en Venezuela. Cultivar hasta tener una superficie suficientemente grande para justificar la presencia de una planta. Ok, aquí te tengo una pregunta del doctor Mauricio García Franco, de España. Gracias, profesor, por la interesante cátedra. Y tengo una curiosidad. ¿Sabe si se usa algún sistema de cultivo de macroalgas integrado al cultivo de especies animales de consumo, o porque funcione como criadero natural de especies para el consumo? De peces y algas no, pero el profesor Sonnenholzner, que es el nombre que le cuesta tanto a Mario pronunciar. Ese es el nombre, repítelo, Sonnenholzner. ¿Cómo es? Jorge Sonnenholzner. Ok, bueno, ese es el señor que nos va a dar la cátedra de equinodermo. Adelante, profesor, continúe. Es un amigo de la Universidad Técnica de Manabí, a 2 horas de Manta. Él trabaja con cultivo de erizos, cultivo de holoturias. Entonces, debajo del cultivo de macroalgas, uno pudiera tener holoturias, porque la holoturia come algas, pero el alga que se desprende. Si yo fuera a colocar peces herbívoros en el cultivo, terminaría con peces gordos y ninguna alga. Entonces, no creo que sea conveniente, ¿no? Uno pudiera tener corrales de peces carnívoros, pero entonces, ¿qué sentido tiene el policultivo, no? Pero organismos como erizos y holoturias perfectamente pudiéramos tener debajo del cultivo y tendremos entonces un cultivo integrado. Algas arriba y erizos y holoturias abajo, que van a comer las algas que se están desprendiendo de la superficie. Oye, quisiera aprovechar ya de una vez formalmente invitarte para la 4ª charla
anda pensando el tema enfocado a acuacultura. Me encantaría que nos la dieras tú, Alio. Bueno, necesitamos ese enfoque. Aprovechando tu presencia acá, aparte de las algas, no saquemos del tema camarón en este momento de Ecuador. Rodero nos ha hablado en el grupo de WhatsApp y nos ha enviado desde el potencial que tiene Ecuador en bivalvo, pero sabemos que hay otras cosas que se están cultivando en Ecuador. ¿Tienes alguna información que nos puedas aportar en este momento? Bueno, hay una serie de cultivos que son tradicionales en Ecuador, aparte del camarón, que es el 98% de lo que el país produce o más, son 600.000 toneladas, una cifra astronómica lo que producimos en camarón en Ecuador, no sé, este año pues seguramente va a ser menos, ¿no? Las truchas que se cultivan en la sierra, tenemos algunas estaciones experimentales en Cuenca y en Papayacta, cerca de Tena, cerca de Quito. La cachama se tiene cultivada en Puyo y las cercanías de Puyo. El paiche, que en Perú pues tienen un alto desarrollo en cultivo de paiche. En Ecuador pues tenemos unos cultivos más incipientes, pero que también se dan. Pero en la parte de desarrollo de pesquería continental en Ecuador todavía está muy incipiente, nada en comparación con la pesquería marina, ¿no? Y aparte de eso, tenemos los cultivos de ostra japonesa, que se iniciaron en los años 2014 con la propuesta del Ministerio del MAGAP, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, pero no ha tenido mucho auge, desgraciadamente. Últimamente hemos mantenido por lo menos 4 comunidades de pescadores que siguen cultivando la ostra importada desde Japón. Curioso que a pesar de los cultivos no se estableció en el Ecuador. O sea, la ostra nativa es la Striostrea prismática, es una ostra muy grande. Imagínense una ostra más grande que la palma de una mano. Esa es la Striostrea prismática, pero uno pudiera cosecharla más pequeña, porque el mercado de la ostra no es para cultivar una ostra tipo bistec, sino tipo ostra, ¿no? Y competir con el mercado de la crasostrea. Últimamente, después de la llegada de César Lodeiro al Ecuador en el año 2014, hubo un impacto muy fuerte. César realmente ha contribuido a consolidar la acuicultura ecuatoriana al permitir el cierre de ciclos. César y su equipo, ¿no? O sea, obviamente estas cosas no se hacen solo, pero el impacto que causó la llegada de César fue muy grande porque permitió cerrar muchos ciclos. Pues César además agricultor es microbiólogo y había severos problemas con la microbiología. Los juveniles, los cigotos se morían. Entonces, bueno, justamente la experiencia de César permitió compensar este problema y se cerraron los ciclos, el ciclo de especies emblemáticas como el Spondylus y las diversas especies de Spondylus, luego el ciclo de la Striostrea, y últimamente pues se ha cerrado también el ciclo de la concha prieta, de la Anadara tuberculosa y la Anadara similis. Entonces, de ese grupo de especies con un potencial alto para el cultivo, el único que se cultiva comercialmente es la Crasostrea gigas, y tenemos entonces 4 comunidades. Personalmente estoy apoyando a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en un cultivo de Crasostrea gigas aquí cerca de Manta. Estas ostras se usan para abastecer los restaurantes finos que ofrecen las ostras, pero a través de los estudiantes también estamos tratando de generar tecnología para darle uso a estas ostras, de tal manera que tengamos un procesamiento industrial y se puedan enlatar y darle mayor valor agregado. La ostra de por sí es cara, ¿no? Una unidad cuesta entre 40 y 50 céntimos de dólar, eso es lo que la vende el pescador. En el restaurante, aquí el restaurante Oro Verde ofrecía 10 ostras y un martini por $19. Nada barato, ¿no? Pero sabemos que la ostra es un producto caro, pero bueno, la gente que va al Oro Verde a tomarse el martini con las 10 ostras, pues se ve que tiene medios económicos para poderlo hacer, ¿no?
Compadre, yo no tengo, pero voy a apartarlo para cuando regrese a Ecuador, porque Oro Verde es de tradición. Y un martini con otra y me haría sentir como jugador de golf sin tener los palos ni la acción del club. Oye, te quiero dar las gracias a Leo. Yo nunca había visto un kit tan perfecto como nos has hecho y nos has dado. Y muchas gracias, muy agradecido. Formalmente te invito para que nos cierres el ciclo de las conferencias especiales. Por el privado podemos ponernos de acuerdo de qué nos podías hablar. Yo creo que eso que